Vamos a inaugurar la segunda mesa de este congreso. Quiero empezar presentando a esta mesa tan buenísima que tengo a mi lado. Juan Carlos Velasco, más a mi derecha, es profesor de investigación del Instituto de Filosofía del CSIC, autor, entre otras monografías, de la teoría discursiva del derecho, sistema jurídico y democracia en Habermas, el uso público de la razón en Alianza y el azar de las fronteras. Recientemente ha editado el libro de Habermas, Refugiados, Migrantes e Integración, y entre el año 2019 y 2022 fue investigador principal del proyecto del Plan Estatal I+D+I, Fronteras, Democracia y Justicia Global. Y actualmente coincide con Nacho y liderando el proyecto de Desigualdades, Privilegios y Justicia Social, Privilegio. Doy lugar a Juan Carlos con su ponencia en torno a la reconfiguración de las fronteras territoriales en un mundo globalizado. Adelante, Juan Carlos. Sí, con un poco de gracia le doy las gracias por dejarme un poco de tiempo para hablar. Pero bueno, pero dicho eso, debo agradecer muy vivamente a Nacho y a Javier como organizadores de este evento y que hayan pensado en mí y que me hayáis invitado. Y es un honor compartir mesa contigo. Y bueno, no voy a hablar de mí, pero voy a hablar del proyecto donde ando ahora metido y donde estamos metidos varios de los que estamos aquí, ¿no? Nacho, Isabel como investigadora de plantilla del proyecto de Desigualdades, Privilegio y Justicia Global, que es una continuación de otro proyecto que hayamos tenido anteriormente sobre fronteras, democracia y justicia global, ¿no? Fruto de ese proyecto sacamos hace un año y pico un monográfico en Diamond, donde también participó Sheila y también ahí Laila, perdón. Y hay intervenciones, por ejemplo, de Antonio Campillo, de Federico Barcos, que hablará esta tarde. Y este fue el segundo volumen que sacamos en el periodo de trabajo de ese proyecto. Anteriormente hayamos sacado otro número monográfico en la revista de la Universidad Autónoma de Madrid, que dirige aquí nuestra compañera Delia Manzanero, un número monográfico sobre migraciones y fronteras de la justicia, ¿no? Lo enseño porque me permito un minuto de publicidad, que también hay derecho a eso, ¿no? Y entonces aquí estos dos libros monográficos sirven como un poco para contar de dónde vienen todo este tipo de trabajo. Yo me dedico a la filosofía política, y digo filosofía política y no me dedico a la metafísica política. Yo no hablo de qué es lo político, de qué es Heidegger, de qué es la historia, porque me flachinfla bastante. Me dedico a teoría crítica, y a teoría crítica entendida como un diálogo intrínseco entre la tradición filosófica, sobre todo con las ciencias sociales. Hay que ponerse en contacto con la geopolítica, como acaba de presentar ahora Nacho, con ese panorama geopolítico sobre la China y el Taiwán de hoy. Eso es preciso para poder hablar de filosofía política hoy. Es preciso también saber geografía política. Hace falta mucha sociología y antropología, y la historia es básica, además del derecho, ¿no? Bueno, esas cosas aparecerán de alguna manera en lo que voy a hablar. Y yo he escrito y he trabajado últimamente, en los últimos años, bastante sobre migraciones, pero no voy a hablar de migraciones, voy a hablar de fronteras. Migraciones he tratado desde muchísimas disciplinas y últimamente también, de alguna manera, por la filosofía. Pero la frontera, yo diría que es la gran olvidada. La frontera es uno de los conceptos clave de la filosofía contemporánea y de la política contemporánea, y opera en la actualidad como la principal forma de dividir y controlar políticamente la superficie de la Tierra. Sin embargo, la frontera no ha recibido ni recibe la atención crítica que reciben otros conceptos cruciales como la soberanía, los derechos o la justicia. De la famosa triada Estado, territorio y población, analizada entre otros por un tal Michel Foucault en sus conferencias sobre la genealogía del poder en Occidente, el territorio
y por ende las fronteras que lo limita es el que menos examen ha recabado. En contextos académicos es cada vez más frecuente encontrarse con posiciones diametralmente contrapuestas en relación a las fronteras. Por un lado, quienes afirman que están desapareciendo y por otro quienes sostienen que toda realidad espacial es frontera. En su lugar, probablemente tenga más sentido estas dos afirmaciones antagónicas que hago mías. Por un lado, las fronteras se extinguen, al menos en el modo en que habitualmente se presentaban. Por otro, están siendo reinventadas. A ambos asertos les asisten buenos motivos. Vamos a verlo. Bueno, omito el contar un poco el guión porque está ya señalado en cada parte, en cada diapositiva, de qué me voy a ocupar, ¿no? Y así me ahorro un poquito de tiempo. Voy a empezar con la noción de frontera y su uso retórico hoy, ¿no? Todos los puntos, que son 5, van a ser brevecitos, menos el cuarto y el quinto. Las fronteras son mentadas muy a menudo en el lenguaje ordinario, pero raras son las veces en que su significado acaba explicitado. Y no es por casualidad. Cualquier intento de dar con la esencia de la noción de frontera está condenado al fracaso, pues no poseen algo así como una sustancia, como una esencia imperecedera e inmutable, ni cabe definirlas unívocamente, ¿no? Si acaso, y de manera muy simplista, cabría partir de la idea muy genérica según la cual las fronteras serían líneas, y esto lo vamos a poner interrogante porque eso está cambiando. Líneas imaginarias empleadas para separar o designar territorios. Pero la frontera en realidad es un concepto poliédrico que alude a realidades complejas y desempeña funciones heterogéneas. Al ser indicadores en el espacio producidos socialmente, en las fronteras se dan cita varios relatos que ayudan a crear lo que podríamos denominar el imaginario estatal de las fronteras. Es importante distinguir ya de entrada dos funciones básicas atribuidas a las fronteras políticas, a las fronteras territoriales. Yo no hablo de fronteras en sentido metafórico, sino de las fronteras territoriales, ¿no? A las fronteras se le atribuyen dos funciones básicas. Una función jurisdiccional, desmarcar el ámbito territorial de la validez de unas normas de una comunidad política, y la función de control, esto es, de ordenar, que no de impedir, los flujos de bienes, capitales y personas. A despecho de esta distinción básica y al amparo de la trepidante expansión de los muros y vallas en los últimos años, frontera y muro son utilizados no pocas veces como términos intercambiables, aunque en realidad sus significados divergen radicalmente. El primero, la frontera, tiene por objeto regular los tránsitos y los intercambios, por lo que, a diferencia del muro, no constituye en sí mismo un elemento obstructivo. En el contexto de las actuales políticas restrictivas en materia migratoria, se ha naturalizado una retórica acerca de la necesidad de fortificar las fronteras, que ha devenido en una retórica hegemónica y ha acabado arraigada profundamente en el imaginario colectivo, especialmente de los países más desarrollados. Los muros fronterizos sirven tanto para defender a un territorio como para evitar la fuga de súbdito. El caso, por ejemplo, del muro de Berlín. Se emplean también para consolidar la apropiación
de tierras, como en el caso del muro israelí, que se adentra en los territorios palestinos ocupados. Recientemente los muros y las vallas se utilizan sobre todo para impedir la inmigración no autorizada. Desde el muro levantado por Estados Unidos en su frontera con México, hasta los exclaves españoles de Ceuta y Melilla, desde las vallas fronterizas entre Arabia Saudí e Irak hasta la que separa la India de Pakistán y Bangladesh, en las últimas décadas se han erigido nuevas barreras físicas a una escala sin precedentes históricos para bloquear la inmigración. Además de estas utilidades que se esperan de los muros, quienes preconizan su construcción, estos dispositivos están también marcados por un fuerte simbolismo, como forma sensible de afirmación de poder y soberanía sobre el terreno. Tienen bastante de performance, ¿no? Son escenificaciones con un afán performativo. En tiempos de incertidumbre e inseguridad, su mera presencia en el paisaje contribuye a asentar la idea de un mundo en orden, ya sea por medio de espectaculares dispositivos o de atronadoras declaraciones. Se trata de convencer a una opinión pública inquieta por los problemas contemporáneos de que se hace uso de todos los medios posibles para garantizar su tranquilidad. Sin embargo, concebir las fronteras como muro no deja de ser una torpe metáfora, aunque a veces resulte una realidad extremadamente y trágicamente tangible. La imagen del muro es, en no poca medida, fallida, además de inadecuada. Construir un muro es solo una opción, entre otras muchas, pues responde únicamente a un sentido muy particular del término frontera. Las fronteras constituyen estructuras ambivalentes de apertura y de cierre, de inserción y exclusión, lugares de paso y encuentro al tiempo que líneas de separación. Las fronteras no son solo muros y fosos, sino también puertas, esclusas o puentes que crean conexiones y regulan la movilidad y el tránsito. Vamos a hablar del tipo de fronteras, del tipo que realmente se da en el mundo. El aspecto material o físico de las fronteras no suele ser una cuestión contemplada en los debates actuales. Tanto en la prensa como en la esfera política abundan más bien las imágenes estereotipadas. El resultado no es otro que el de reducir la variedad de fronteras a una única imagen, la de barreras fabricadas de hormigón o de alambre de espino. Esta visión simplista no se ajusta al escenario real y requiere ser corregida. Con ese fin, y partiendo de la idea de que en las líneas fronterizas los diversos estados erigen estructuras materiales y físicas muy heterogéneas con el fin de demarcar, controlar y sellar territorio, el sociólogo Stefan Mau y su equipo, en torno a un proyecto que se llama Las fronteras del mundo, Die Grenzen der Welt, recopilaron a lo largo de todo el planeta los datos necesarios para conocer cómo es el diseño efectivo de las infraestructuras fronterizas. Realizaron un registro prácticamente exhaustivo de todas las fronteras terrestres, cuyo número cifraron en 630, dejando aparte estados minúsculos y territorios dependientes o no reconocidos. Tras su pormenorizado estudio, no solo las ordenaron en 5 categorías, desde las relativamente abiertas a las totalmente cerradas, sino que precisaron su distribución geográfica y las vincularon con contextos sociopolíticos específicos. Teniendo en cuenta la estructura física de cada tipo de frontera, se le dotó a cada una de ellas de un nombre. Mau y su equipo denominan así: fronteras de nadie, de tierra de nadie, a las formas más laxas, que suelen estar ubicadas en zonas de difícil acceso y escasamente pobladas, y a las que los estados dejan al margen por irrelevancia o por incapacidad. Piensen ustedes en
la frontera entre, por ejemplo, Brasil y Colombia o Brasil y Ecuador, en plena Amazonía. Ahí está la línea imaginaria, no hay ningún control. O en la isla de Nueva Guinea, que como saben ustedes está separada en una parte, la parte occidental pertenece a Indonesia y la parte oriental pertenece a Nueva Guinea Papua. Y está cortada la isla por la mitad, 700 kilómetros, una isla que es también pura selva. Y a un lado de esa línea imaginaria hay, bueno, pues es fronteras de tierra de nadie. El siguiente nivel lo conformaría las fronteras marcadas, que están convenientemente deslindadas y admiten el paso, pero sin infraestructuras específicas de control. Si ustedes van a los Pirineos, por ejemplo, en el centro de los Pirineos, no en los extremos, saben que el pico tal, el Puy de Mont, es francés y el otro Puy pues es español. Pero nadie te va a impedir, pero nadie va a pasar allí grandes cosas, porque ir por ahí, que no sé si alguno ha ido, yo he ido últimamente, no es así como para llevar muchas portas demasiadas cosas, ¿no? Pero no hay un paso. Son fronteras que, sin embargo, están claramente deslindadas. El siguiente nivel y ulterior sería el de las fronteras con paso controlado, en donde el tráfico se concentra en muy determinados puntos con puestos de vigilancia, ¿no? Aquí estoy mostrando un modelo muy simplista, pero yo creo que es bastante ilustrativo de cómo son las distintas fronteras, ¿no? Un nivel superior de rigidez es el de las fronteras de barrera, ¿no?, que incluyen obstáculos físicos como vallas o zanjas, aunque solo a lo largo de una parte limitada de la frontera. Por último están las fronteras fortificadas, defendidas en toda su extensión por muros, vallas, fosas elaboradas y que en principio cubren todo el curso morfológicamente accesible de la frontera. Bueno, ¿querrán ustedes cuáles son las fronteras más habituales? La de los muros, todo fortificado, tierra de nadie. ¿Cuál es la más habitual? Pues la más habitual es probablemente la de fronteras con paso controlado. Simplemente. Bueno, de acuerdo con esta taxonomía, alrededor del 8% de todas las fronteras existentes pueden clasificarse como fronteras de nadie, el 8%, 52 de las 600 y pico de fronteras que existen. Alrededor del 12%, 77, son fronteras simplemente marcadas sobre el terreno mediante hitos u otros tipos de señales, banderas, rótulos, que apenas interrumpen la movilidad debido a la ausencia de control o a su escasa intensidad. En la práctica tienden a ser fronteras abiertas. El clásico puesto de control fronterizo se encuentra en casi el 60% de las fronteras indagadas, 374. Un 20% de las fronteras, unas 130 en total, pueden catalogarse bien como fronteras de barrera, 65, o bien como fronteras fortificadas, 65 también. En vista de su heterogénea morfología externa, los efectos de las fronteras internacionales en los diversos entornos geográficos no son uniformes. Probablemente la consecuencia más directa de ello sea el establecimiento de una considerable variedad de niveles de permeabilidad. Bueno, en los últimos años, a pesar de lo que hablamos de la globalización, las fronteras no han mermado, han aumentado. Han aumentado además en un número considerable. Se han erigido o se han delimitado 29.564 kilómetros de nuevas fronteras, especialmente en América, que no se ha creado ninguna, y especialmente en Asia hay 15.000 kilómetros más de frontera, en Europa hay 11.000 kilómetros más y en África 2.000 y pico. Por ejemplo, se ha creado un estado nuevo, que es Sudán del Sur,
por lo cual se ha erigido una nueva frontera. Bueno, ¿cómo son las fronteras y cómo las podemos distinguir también, aparte de su estructura física? Pues a través de algunas características. Como acabamos de ver, no todas las fronteras territoriales de los estados son iguales. Ni lo son ahora, ni lo han sido a lo largo de la historia. Hay una gran variación con respecto a dos características estructurales de las fronteras: su estabilidad y su permeabilidad. Siguiendo al sociólogo Rainer Bauberg, entiendo por estabilidad la fijeza de las fronteras a lo largo del tiempo con respecto al territorio que delimitan. Las fronteras inestables pueden desplazarse con relativa facilidad. Los antiguos imperios y los estados coloniales de la Edad Moderna tenían periferias territoriales intrínsecamente inestables, señaladas por difusas marcas o regiones fronterizas, mientras que los límites de los estados modernos están marcados por precisas líneas fronterizas. Los imperios se expandían o se contraían en función de los recursos militares y económicos disponibles, mientras que los estados colonizadores se construían con poblaciones en movimiento que reivindicaban su territorio en tierras extranjeras. La historia continúa y en el siglo XX, el final de dos guerras mundiales y de la Guerra Fría, fueron testigos de grandes cambios fronterizos. A principios de la década de 1990, la desintegración de la Unión Soviética, Yugoslavia y Checoslovaquia multiplicó el número de fronteras y estados en Europa. Desde entonces, como decía antes, se han trazado casi 30.000 kilómetros de nuevas fronteras. Que las fronteras sean cambiantes puede afectar a la migración humana de forma imprevista y perversa. Para explicarlo, permítanme que les cuente una historia de un hombre humilde de la Europa del Este. Cuando a finales del siglo pasado muere a una edad avanzada y se encuentra en las puertas del cielo, San Pedro le pide que se registre y diga de dónde viene. El hombre responde que nació en el Imperio Austrohúngaro, que cuando era adolescente vivió en Checoslovaquia, que luego pasó 20 años en Hungría y que la mayor parte del resto de su vida transcurrió en la Unión Soviética, pero finalmente murió en Ucrania. Ha viajado mucho, le dice San Pedro. A lo que el hombre responde: pues nunca salí de Uzhhorod, mi ciudad natal. La lección que se extrae de esta historia es que el desplazamiento de las fronteras hace imposible distinguir a los nativos de los inmigrantes. Sin embargo, para los estados, esta distinción es tan importante como la integridad de su territorio. Esa historia es real, incluido también lo de San Pedro. Junto a la estabilidad, el otro rasgo estructural de la frontera es su grado de permeabilidad. Esto es, la facilidad o dificultad relativa que encuentras quienes quieren cruzarla. Estas dos notas pueden combinarse de distinto modo. Ni las fronteras estables son necesariamente más porosas que las cambiantes, ni lo contrario. Algunas fronteras son a la vez estables e impermeables, y también sucede al revés. Bueno, esto es una historia pasada, de alguna manera, o es reciente. Pues yo digo que hoy las fronteras se están reinventando. Las fronteras no tienen naturaleza, sino historia. No son realidades objetivas e intemporales, sino construcciones sociales relativamente recientes. La huella temporal es innegable, pues la historia, con todas sus vicisitudes, ha dejado a su paso todo tipo de fronteras y el peso de su tornadizo pasado se deja sentir aún. Las precisas lindes territoriales, tal como se conocen hoy, tienen de hecho una historia muy cortita y ciertamente no milenaria. La delimitación minuciosa de los territorios estatales y en particular el reconocimiento jurídico formal no fueron fenómenos comunes
hasta bien entrada la Edad Moderna. Hasta entonces, por regla general, las fronteras eran inciertas y porosas. De este modo, si en tiempos premodernos la idea de frontera hacía referencia a una zona o franja, con la creación de los estados territoriales soberanos, las fronteras pasaron a ser representadas como líneas. La progresiva linealización o fijación a través de líneas de los límites fronterizos fue de la mano del desarrollo de la cartografía y la topografía, ciencias aplicadas que experimentaron un considerable impulso en los siglos XV y XVI al dotarse de un potente instrumental científico que permitía ese modo bastante preciso de aplanamiento bidimensional del territorio que denominamos mapas. Al menos en su sentido moderno y aún hoy prevaleciente, las fronteras fueron adquiriendo condición visual, de tal modo que cabe sostener que estas, las fronteras, como dice Donatella di Cecere, nacieron junto a las cartas geográficas que documentaban y ratificaban la ocupación de la tierra, hasta el punto que sin mapas nos resulta bastante difícil llegar a pensar en las fronteras. En sus rasgos normativos actuales, las fronteras se remontan a poco menos de 4 siglos, un proceso vinculado estrechamente al nacimiento del Estado moderno y al principio de soberanía refrendado en la Paz de Westfalia de 1648. La generalización de este principio, de este específico tipo de frontera, y su conversión en norma universal, guardan una estrecha conexión con el fin del orden político medieval y los subsiguientes procesos de centralización del poder político, esto es, con la constitución de aquellas entidades territoriales que luego se llamarán estados. Ese tipo de conceptualización de las fronteras ha pervivido hasta casi la actualidad. Sin embargo, en apenas una generación ha empezado a mutar el fundamento de nuestro alfabeto espacial, los puntos, las líneas, los perímetros trazados por geógrafos y cartógrafos, sin que hayamos tomado conciencia de todas las implicaciones inducidas por esta perturbación no menor. Son ya numerosas las investigaciones que desafían la tradicional percepción de las fronteras como líneas pasivas en un mapa y que en cambio las representan ya como vectores activos en los procesos sociopolíticos del presente. Las fronteras siguen siendo marcadores altamente simbólicos de la soberanía y la independencia estatal, pero esa función ya no es la única ni la prevalente. Han sido reprogramadas y hasta ahora han adquirido prioridad la función de gobernar la circulación y los intercambios, de mediar en las interacciones de todo tipo entre diferentes lugares. Esta misión es complementada con otra de distintos signos. Las fronteras fungen como dispositivos estatales puestos al servicio de estrategias de poder, dirigidas a garantizar la seguridad para uno y la exclusión para otros. Es en ella donde, en una primera instancia, se pone en práctica el modo propio que cada comunidad política incluye y excluye a los no ciudadanos. Tanto se han incrementado últimamente los tránsitos de todo tipo, comerciales, financieros, de personas, a través de las fronteras, que dan la impresión de estar cada vez más abiertas. El proceso que supuestamente estaría detrás de esta transformación no sería otro que la globalización, un proceso caracterizado por el refuerzo de las interdependencias y la reconfiguración de los poderes del Estado, pero también por su promesa de libertad de movimiento para todo el mundo que enarboló como frontera. Bueno, tengo 10 minutos, acabo, no hay problema, hombre, no hay problema. La realidad es, sin embargo, bien diferente. Es decir, la realidad es que la frontera no ha supuesto realmente,
La globalización no ha supuesto realmente una apertura ni una desaparición ni una disolución de las fronteras. Solo un círculo relativamente pequeño de privilegiados puede viajar a casi todas las partes sin apenas restricciones. Una capacidad que depende, entre otras cosas, del lugar de nacimiento. No todos somos iguales en este mundo. Deberíamos serlo, ¿no? Pero no lo somos. Los llamados viajeros frecuentes representan una restringida minoría conformada por personas procedentes en su inmensa mayoría del norte global. Para el resto, entre un 80 y un 90% de estos habitantes del planeta que nunca han tomado un avión en su vida, las fronteras no han perdido nada de su obstructiva entidad. En la vida de no pocos, el peso de las fronteras territoriales no ha hecho sino acentuarse. Este ya sería un motivo suficiente para cambiar alguna meliflua idea preconcebida sobre la globalización. En realidad, los procesos globalizadores han conllevado nuevas interdependencias y perceptibles limitaciones de la soberanía de los Estados, así como migraciones masivas y aumento exponencial de la desigualdad. El orden de los factores se podía alterar de la última anunciación que acabo de decir, porque la desigualdad muy probablemente vaya por delante de los movimientos migratorios. Es decir, no hay el factor fundamental de movimiento y desplazamiento es la desigualdad. En la topografía fronteriza del siglo XXI se muestra el carácter bifronte de la globalización de una manera más ostensiva que en ningún otro lugar. Funcionan como complejos sistemas de control y selección que generan procesos de inclusión y exclusión, de empatía y rechazo, e incluso de abierta hostilidad. En definitiva, se han convertido en poderosas máquinas clasificatorias, como dice el sociólogo que acabo de citar antes, Stephen Moe. Es una pena que el libro no esté traducido todavía al castellano. En la actual fase de la globalización, más allá de los pocos casos de levantamiento de los controles fronterizos y de los más frecuentes de mantenimiento e incluso ampliación de sus funciones, se observan notables transformaciones que alteran la imagen material de las fronteras. Se han ido reconfigurando, pero no en un sentido unidireccional. Al mismo tiempo que unas se desvanecen o se debilitan, otras emergen o se refuerzan. Se adaptan según conveniencia. A veces son visibles y otras son invisibles. Pueden resultar herméticas y también franqueables, electrónicas, estáticas o dinámicas. No hay un patrón fijo. En la práctica se registran y de manera simultánea procesos de desfronterización en el ámbito del comercio, las inversiones o las comunicaciones, juntos con procesos de refronterización, cuando se trata de migración irregular y cuestiones de seguridad nacional. Esta disimilitud puede entenderse en el sentido de que en la materialidad geográfica de las fronteras y en lo que respecta a la transformación de las prácticas de control de la movilidad, la desterritorialización y la reterritorialización van cada vez más de la mano y están profundamente entrelazadas. Con el avance de la globalización, las fronteras se han liberado del mapa y se extienden cada vez más allá de los límites del territorio o dentro de él. Han evolucionado hasta convertirse, en muchos casos, en una suerte de barrera móvil, una construcción legal que no precisa necesariamente de anclajes físicos. De este modo, se ha ido abriendo paso a una topología alternativa. En no pocos casos se observa un proceso de desmaterialización de la frontera en la medida en que las infraestructuras de control ya no se emplazan en los bordes de cada territorio soberano y no se atienen, por tanto, a su tradicional, aunque no tan antigua, morfología lineal. Aunque persisten lugares fronterizos obstinadamente territoriales, las fronteras se mueven y ya no se encuentran solo en las líneas de demarcación reconocidas internacionalmente y en los lugares territorialmente identificables como pasos fronterizos, tales como puertos y aeropuertos.
las fronteras han ido adquiriendo nuevos contornos que resultan particularmente perceptibles en tres fenómenos que se han ido generalizando. Uno es la extraterritorialización del control migratorio, otro es la proliferación de zonas que no líneas fronterizas y la aparición de las llamadas fronteras inteligentes. Mediante estas diversas técnicas quedan sobrepasado el ámbito de soberanía de cada Estado y se generan espacios complejos en los que resulta difícil de reconocer las coordenadas del clásico modelo westfaliano. En la medida en que los poderes estatales se han ido desvinculando de marcadores geográficos fijos, las fronteras van mucho más allá de las líneas de demarcación territoriales reconocidas. Esa transformación pone en entredicho la merma de soberanía de los estados que proclamaban los profetas de la globalización, al tiempo que deja al descubierto los límites del impulso populista hacia la fortificación de las fronteras. Bueno, tenía un quinto apartado, debido al tiempo lo vamos a dejar aquí. Dejo aquí las diapositivas con los elementos que iba a desarrollar en el quinto punto, por si queréis un poco saberlo. Pues mil gracias por vuestra atención. Ha sido un placer poder comunicarme con vosotros.